Es la peluquera de mi hermano, ahí que está. A la barriera. Está calle Capel. Sí, sí.
vamos.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, estamos conectados con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre León XIV en este miércoles de ceniza, 18 de febrero de 2026. Reciban un saludo cordial de la redacción de Vatican News y de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Estamos viendo en este momento, para aquellos que nos siguen a través de la radio, estamos viendo que ya el Papa Móvil está subiendo hacia el centro del atrio de la Basílica Vaticana después de saludar a los peregrinos, más de 15.000, después tendremos una cifra más exacta, que se encuentran hoy en la Plaza de San Pedro soleada, aunque hace bastante frío todavía, estamos en invierno, pero un sol muy cálido ha recibido esta cantidad de peregrinos aquí en Roma, en la Plaza de San Pedro. Como siempre, queremos dirigir un saludo especial a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, Facebook, y también las redes en Facebook Live, en YouTube, y también a quienes nos siguen a través del portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Por supuesto, no podemos dejar de saludar a las emisoras de radio y de televisión que hoy nos retransmiten. Desde España, Setelmont TV de Alicante; de América Latina, Radio Caritas Universidad Católica Asunción, Paraguay; Pax TV de Perú; Radio Vicentina de Chile; Radio Católica Cuenca de Ecuador; Radio Magna en Chubut. Y luego seguimos saludando a todas estas emisoras, pues en este momento el Santo Padre dará inicio a la audiencia con su saludo litúrgico. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Como siempre, la audiencia general está inspirada en un texto de la Biblia. En este caso, se trata de una lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Como siempre, la lectura se hará en los distintos idiomas de la audiencia, que son 9. Escuchamos ahora la lectura del Evangelio en francés. Recordamos que el Papa continuará hoy el ciclo de catequesis dedicada a los documentos del Concilio Vaticano II, que inició hace 3 semanas con la introducción a la Constitución Dogmática Dei Verbum. Este miércoles estará dedicando su catequesis a la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Y el tema de esta catequesis es el misterio de la Iglesia, sacramento de unión con Dios y de unidad de todo el género humano.
and through him God was pleased to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, by making peace through the blood of his cross. The word of the Lord. Lesung aus dem Kolosserbrief. Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Denn Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. Como dijimos, la lectura de hoy es de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses y luego ahora escucharemos el Evangelio en español con Sebastián Sansón Ferrari, nuestro colega. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible. Él es también la cabeza del cuerpo, es decir, de la Iglesia. Porque Dios quiso que residiera en Él toda la plenitud. Por Él quiso reconciliar consigo todo lo que existe en la tierra y en el cielo, restableciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. 恭读圣保禄宗徒致哥罗森人书。基督是不可见的天主的肖像，他又是身体教会的头。因为天主乐意叫整个的圆满居住在他内，并借着他使万有，无论是地上的，是天上的，都与自己重归于好。因着他十字架的血立定了和平。 以上是天主的圣训。 Bien, acabamos de escuchar la lectura en chino, escucharemos ahora en portugués. Da carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor. Bien, seguidamente escucharemos también al lector en árabe, luego en polaco. Como había prometido al principio, todavía nos quedan algunas emisoras de radio y de televisión que nos retransmiten y que no hemos señalado. Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan a través de Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio Vicentina de Chile, Radio María en El Salvador y de Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, EWTN Radio y Televisión y sus aliados, y nuestros amigos de ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Apenas se concluya la lectura, el Santo Padre tomará la palabra para pronunciar su catequesis de hoy dedicada a la Lumen Gentium, documento del Concilio Vaticano II. Buongiorno e benvenuti. Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Il Concilio Vaticano II, ai cui documenti stiamo dedicando. El Concilio Vaticano II, a cuyos documentos estamos dedicando las catequesis, cuando quiso describir la Iglesia, se preocupó ante todo de explicar de dónde proviene su origen.
Para hacerlo, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, aprobada el 21 de noviembre de 1964, tomó de las cartas de San Pablo el término misterio. Eligiendo este vocablo, no quiso decir que la Iglesia es algo oscuro o incomprensible, como a veces comúnmente se piensa cuando se escucha pronunciar la palabra misterio. Exactamente es lo contrario. De hecho, cuando San Pablo utiliza, sobre todo en la carta a los Efesios, esta palabra, quiere indicar una realidad que antes estaba escondida y que ahora ha sido revelada. Si trata del disegno di Dio che ha uno scopo, unificare tutte le creature grazie. Se trata del plan de Dios que tiene un objetivo, unificar a todas las criaturas gracias a la acción reconciliadora de Jesucristo, acción que se llevó a cabo en su muerte en la cruz. Esto se experimenta ante todo en la Asamblea reunida para la celebración litúrgica. Allí las diversidades se relativizan. Lo que cuenta es encontrarse juntos porque nos atrae el amor de Cristo que ha derribado el muro de separación entre personas y grupos sociales. Para San Pablo, el misterio es la manifestación de lo que Dios ha querido realizar para la entera humanidad y se da a conocer en experiencias locales que gradualmente se dilatan hasta incluir a todos los seres humanos e incluso al cosmos. La condizione dell'umanità è una frantumazione che gli esseri umani non sono in grado di riparare. La condición de la humanidad es una fragmentación que los seres humanos no son capaces de reparar, aunque la tensión hacia la unidad habite en sus corazones. En esa condición se inscribe la acción de Jesucristo que mediante el Espíritu Santo venció a las fuerzas de la división y al divisor mismo. Encontrarse juntos, celebrando, habiendo creído en el anuncio del Evangelio y vivido como atracción ejercida por la cruz de Cristo, que es la manifestación suprema del amor de Dios, y sentirse convocados juntos por Dios. Por eso se usa el término eclesía, es decir, asamblea de personas que reconocen haber sido convocadas. Así pues, hay una cierta coincidencia entre este misterio y la Iglesia. La Iglesia es el misterio hecho percibible. Esta convocatoria, precisamente porque es realizada por Dios, no puede, sin embargo, limitarse a un grupo de personas, sino que está destinada a convertirse en experiencia de todos los seres humanos. Por eso, el Concilio Vaticano II, al inicio de la Constitución Lumen Gentium, afirma esto: la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Con el uso del término sacramento y la consiguiente explicación, se quiere indicar que la Iglesia es en la historia de la humanidad expresión de lo que Dios quiere realizar, por lo que al mirarla se capta en cierta medida el plan de Dios, el misterio.
En este sentido, la Iglesia es un signo. Además, al término sacramento se añada también el instrumento, precisamente para indicar que la Iglesia es un signo activo. De hecho, cuando Dios obra en la historia, involucra en su actividad a las personas que son destinatarias de su acción. Es mediante la Iglesia que Dios alcanza su objetivo de unir en sí mismo a las personas y de reunirlas entre ellas. L'unione con Dio trova il suo riflesso nell'unione delle persone umane. La unión con Dios encuentra su reflejo en la unión de las personas humanas. Es esta la experiencia de la salvación. No es casualidad que en la Constitución Lumen Gentium, en el capítulo 7, dedicado al carácter escatológico de la Iglesia peregrina, en el número 48, se utiliza de nuevo la descripción de la Iglesia como sacramento, como la especificación de salvación. Porque Cristo, dice el concilio, levantado sobre la tierra, atrajo hacia sí a todos. Habiendo resucitado de entre los muertos, envió sobre los discípulos a su espíritu vivificador y por él hizo a su cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación. Estando sentado a la derecha del Padre, actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a la Iglesia y por medio de ella unirlos así más estrechamente y para hacerlos partícipes de su vida gloriosa, alimentándolos con su cuerpo y sangre. Questo testo permette di capire il rapporto tra l'azione unificatrice della Este texto permite comprender la relación entre la acción unificadora de la Pascua de Jesús, que es el misterio de pasión, muerte y resurrección, y la identidad de la Iglesia. Al mismo tiempo, nos hace sentir agradecidos por pertenecer a la Iglesia, cuerpo de Cristo resucitado y único pueblo de Dios peregrino en la historia, que vive como presencia santificadora en medio de una humanidad todavía fragmentada, como signo eficaz de unidad y reconciliación entre los pueblos. Bien, hemos escuchado la catequesis del Santo Padre. Recordamos que esta audiencia pertenece al ciclo de catequesis que inició el Papa este año, dedicada a los documentos del Concilio Vaticano II. Y en este caso, luego de haber hablado en las semanas anteriores de la Constitución Dogmática Dei Verbum, en este día ha comenzado el primer capítulo dedicado a la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y el tema que ha tratado en esta catequesis es el misterio de la Iglesia, sacramento de unión con Dios y de unidad de todo el género humano. Y bien, estamos en este momento escuchando a la lectora en francés, quien está haciendo un resumen de la catequesis del Santo Padre. Parler du mystère de l'Église ne revient pas à parler de quelque chose d'obscur ou d'incompréhensible, mais d'une réalité qui, auparavant cachée, est désormais révélée. Cette réalité est le dessein de Dieu, son projet d'unir toutes les créatures dans le Christ. En esta síntesis en francés se destaca justamente lo que ha dicho el Papa de la palabra misterio de la Iglesia, que no significa hablar de algo oscuro o incomprensible, sino de una realidad que antes oculta, ahora se ha revelado.
Se destaca también que esta realidad es el designio de Dios, su proyecto de unir a todas las criaturas en Cristo. La Iglesia nos dice aún en el concilio que la Iglesia está en Cristo como un sacramento de salvación, es decir, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. À présent, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese provenienti dalla Francia, in particolare gli alunni delle diverse scuole di Parigi e di tutta la Francia, i gruppi di giovani e i pellegrini della Costa d'Avorio. Cari amici, appartenere alla Chiesa è una grazia che spetta a voi far fruttificare, perché è una presenza santificante in mezzo a un'umanità ancora frammentata, ma che aspira all'unità. Vi benedico e vi auguro una buona Quaresima. Este es el saludo del Santo Padre a los fieles de lengua francesa. A ellos les dijo, saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa, en particular a los alumnos de las diversas escuelas de París y de toda la Francia, a los grupos de jóvenes y a los peregrinos de Costa de Marfil. Queridos amigos, pertenecer a la Iglesia es una gracia que les corresponde hacer fructificar porque es una presencia santificadora en medio de una humanidad aún fragmentada, pero que aspira a la unidad. Los bendigo y les deseo una buena Cuaresma. A continuación, escucharemos la síntesis en inglés, que será hecha por el mismo Santo Padre. Después de escuchar el saludo de la lectora en inglés que saluda al Santo Padre en nombre de todos los peregrinos y fieles de lengua inglesa, hará un resumen que nosotros dejaremos sin traducción, también fundamentalmente para nuestros oyentes que nos siguen desde Estados Unidos y en tantas otras partes del mundo. You may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Second Vatican Council, we have reflected upon various aspects of divine revelation. In particular, we have seen how God chose to reveal himself, making known the loving mystery of his divine plan to unite all people to him through his Son, Jesus Christ. Indeed, it is only within this mystery that we can understand both the origin and the mission of the Church. In this light, we turn today to consider Lumen Gentium, the dogmatic constitution on the Church, which presents the Church as both a sign and an instrument of this plan of salvation. A sign, because the Church community makes the unity established by Christ through his cross and resurrection visible to the world today. An instrument, because it is through the Church that God achieves his goal of uniting people to himself and bringing them together. As we journey through a world still marked by division, let us ask the Lord to continue to guide his Church in the mission of sanctification and reconciliation. I extend a warm welcome this morning to all the English-speaking pilgrims and visitors. El Santo Padre está ya saludando a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa, especialmente los que participan en la audiencia de hoy, procedentes de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Finlandia, Países Bajos,
Filipinas y Estados Unidos de América. Saluda en particular a los estudiantes del Centro de Roma de la Universidad Loyola de Chicago. Al comenzar hoy nuestro camino cuaresmal, dice el Papa, pidamos al Señor que nos conceda el don de la verdadera conversión del corazón, para que podamos responder mejor a su amor por nosotros y compartir ese amor con quienes nos rodean. Sobre todo, ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y ha dado su bendición a todos. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres apostolischen universalen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Escucharemos ahora el resumen de la catequesis en alemán. Mit Blick auf die Kirche vom Geheimnis des Willens Gottes. Die dogmatische Konstitution Lumen Gentium greift diesen Ausdruck auf, wenn sie vom Ursprung der En ella se destaca de las palabras del Santo Padre que la Constitución dogmática Lumen Gentium retoma la expresión misterio cuando habla del origen de la Iglesia. Sin embargo, dice, el plan divino de salvación para toda la humanidad no ha permanecido oculto, sino que se ha revelado a través de la muerte redentora de Jesús en la cruz. Darum ist die Kirche in Christus gleichsam das Sakrament. Das heißt, Zeichen. La Iglesia es en Cristo como un sacramento, es decir, signo, instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Escucharemos ahora al Papa en su saludo en italiano. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, oggi, mercoledì delle Ceneri, chiediamo al Signore che ci aiuti ad accogliere con cuore aperto le grazie che ci vuole donare in questo tempo di Quaresima, affinché possano portare frutti abbondanti di salvezza per noi e per i fratelli. Ich übersetze. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache. Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en este miércoles de ceniza pidamos al Señor que nos ayude a acoger con corazón dispuesto las gracias que quiere concedernos en este tiempo de Cuaresma para que den frutos abundantes de salvación para nosotros y para nuestros hermanos y hermanas. Escucharemos a continuación el saludo en español al Santo Padre. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, dedicada a la Iglesia. Al comienzo de este documento conciliar se afirma que la Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Esto significa que la Iglesia es sacramento en cuanto a expresión que manifiesta el plan de Dios en la historia de la humanidad
y es instrumento, es decir, realiza su misión de manera activa, impulsada por el Espíritu Santo. En el capítulo dedicado a la índole escatológica, la Constitución afirma que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto permite comprender el nexo entre Cristo Salvador y la Iglesia, ya que Él sigue actuando en ella por obra del Espíritu Santo, uniendo a sus miembros y haciéndolos partícipes de su vida gloriosa por medio de la Eucaristía. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma, tiempo de gracia y conversión. Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado el resumen que el Papa León XIV ha hecho de su propia catequesis para todos los peregrinos de lengua española y también los fieles que los siguen a través de la radio o la televisión. Recordamos, estamos desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, transmitiendo en directo y conectados con la Plaza de San Pedro esta audiencia general del Santo Padre León XIV, justamente hoy en este miércoles de ceniza, como el Papa ha dicho, inicio de la Cuaresma. Mientras el lector en chino está haciendo la síntesis en su idioma, queremos recordar que justamente este 18 de febrero, miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresma, el Santo Padre presidirá la statio y la procesión penitencial en la iglesia de San Anselmo, en Roma, en el Aventino, que iniciará a las 16:30 hora de Roma, y luego la misa con la bendición e imposición de las cenizas en la Basílica de Santa Sabina a las 17 horas. Y esto lo podrán seguir a través justamente de nuestra transmisión. Haremos el comentario en español justamente de esta procesión y misa con la bendición e imposición de las cenizas presididas por el Santo Padre esta tarde. 天主实现他与众人的合一，并将众人召集在一起的目标。当我们行走在一个仍然充斥着分裂的世界中，让我们祈求上主在圣化与修和的使命中，不断地引导他的教会。现在圣父教宗将用意大利语问候大家。 Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, il tempo di Quaresima che inizia oggi vi trovi impegnati nella preghiera e fraterna. Vi benedico di cuore. Queridos hermanos y hermanas de lengua china, que este tiempo de Cuaresma que comienza hoy los encuentre comprometidos en la oración y la comunión fraterna. Los bendigo de corazón. Bien, a continuación viene la síntesis del Papa en lengua portuguesa, que como hemos hecho en otras oportunidades, dejaremos sin
traducción porque sabemos que muchas personas en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos escuchan muchas veces la audiencia general del Papa en español. Así que dejaremos este resumen del Papa en portugués. Aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O Concílio Vaticano II, ao falar da Igreja, utiliza a palavra mistério, tomando-a das cartas de São Paulo. Utilizando esta palavra para descrever a origem da Igreja, a constituição dogmática Lumen Gentium não se refere a algo de obscuro ou incompreensível, mas exatamente o contrário, porque indica uma realidade que estava escondida e que agora é revelada. Trata-se do desígnio de Deus, cujo fim é unir todas as criaturas graças à ação reconciliadora de Cristo com sua morte na cruz. A Igreja é, portanto, a Assembleia convocada, do grego eclesia, para celebrar o mistério da redenção em Cristo. Nas palavras do concílio, a Igreja em Cristo é como que o sacramento ou sinal e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua portoghese. Con questa giornata di digiuno e preghiera iniziamo il nostro cammino quaresimale. Il Signore con la sua grazia ci conduca ad una vera conversione. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Uma cordial saudação aos fiéis de língua portuguesa. Com esta jornada de jejum e oração, começamos o nosso itinerário quaresmal. Que o Senhor, com a sua graça, nos impulsione a uma verdadeira conversão. Deus vos abençoe. Ha concluido así la síntesis de la catequesis del Santo Padre en portugués. Como siempre, es seguido de la síntesis en árabe y luego la polaca. En casi todos los saludos, el Santo Padre ha recordado precisamente que estamos iniciando el tiempo de Cuaresma. Ha pedido que dispongamos nuestros corazones para escuchar y hacer vida su palabra, ayunando de gestos y comentarios que hieran a los demás y nos alejen de su corazón misericordioso. Hablando justamente de este miércoles de ceniza en sus saludos, ha dicho y ha expresado que debemos pedir al Señor que nos ayude a acoger con corazón dispuesto las gracias que quiere concedernos en este tiempo de Cuaresma para que den frutos abundantes de salvación para nosotros y para nuestros hermanos. Recordamos que el pasado 13 de febrero fue publicado el texto del mensaje del Santo Padre para la Cuaresma, titulado Escuchar y ayunar, la Cuaresma como tiempo de conversión. هذا السر يظهر أولاً في الاحتفال الليتورجي الجماعي حيث تتلاشى الفروقات ويجتمع المؤمنون بمحبة المسيح الذي هدم جدار الفصل بين الناس وكل الجماعات. الكنيسة هي للجميع وهي في المسيح بمثابة السر، أي العلامة والأداة للاتحاد الصميم بالله ووحدة كل الجنس البشري، وتعمل على أن تظهر مخطط الله في التاريخ. En su mensaje, el Papa recuerda que la Iglesia nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida.
والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Il cristiano è chiamato ad essere segno efficace di unità e riconciliazione tra i popoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Saludo a los fieles de lengua árabe. El cristiano está llamado a ser signo eficaz de unidad y reconciliación entre los pueblos. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. A continuación escucharemos la síntesis en polaco. También el saludo de parte de todos los presentes en la audiencia, el saludo al Santo Padre. Como decía anteriormente, el texto del mensaje para la Cuaresma de este año se titula Escuchar y ayunar, la Cuaresma como tiempo de conversión. Se hizo público el pasado 13 de febrero. En este mensaje, el Papa, además de invitar a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y las distracciones cotidianas. En este camino de conversión, dice el Santo Padre en su mensaje, es fundamental dejarse alcanzar por la palabra de Dios y renovar la decisión de seguir a Jesús hasta Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. En su mensaje recuerda también la importancia de dar espacio a esta palabra a través de la escucha, que es un rasgo distintivo del mismo Dios. Dla rozbitej i podzielonej ludzkości. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Il 22 febbraio ricorre il 95° anniversario della prima apparizione di Gesù misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Da allora è iniziato un nuovo capitolo nella diffusione del culto della Divina Misericordia attraverso la coroncina e il quadro Gesù confido in te. La Quaresima sia un tempo di incontro con Cristo attraverso il sacramento della penitenza e le opere di misericordia. A tutti la mia benedizione. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam. Saludo cordialmente a los polacos. El 22 de febrero, les ha recordado el Papa León XIV, se cumple el 95 aniversario de la primera aparición de Jesús misericordioso a Santa Faustina Kowalska. Esto marcó el inicio de un nuevo capítulo en la difusión del culto a la Divina Misericordia a través del rosario y el cuadro Jesús en ti confío. Que la Cuaresma sea un tiempo de encuentro con Cristo a través del sacramento de la penitencia y las obras de misericordia. Los bendigo a todos. Estamos ya llegando al final de esta audiencia general. Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación y presentes en la plaza desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal misterio apostólico. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione. Recuerda también que al final de la audiencia se rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
Doy mi cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a la Liga Mariana Franciscana, a la Escuela Militar Teulier de Milán, a los fieles de Bassano del Grappa y de Novaledo. Por último, mi pensamiento se dirige a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Al comienzo de la Cuaresma, los exhorto a vivir este tiempo litúrgico con un intenso espíritu de oración para llegar interiormente renovados a la celebración del gran misterio de la Pascua de Cristo, revelación suprema del amor misericordioso de Dios. A todos mi bendición. Ahora sí, nos disponemos a rezar el Padre el Nuestro en latín y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bien, hemos recibido la bendición del Santo Padre León XIV, dando así por concluido la audiencia general de este 18 de febrero, miércoles de ceniza. El Santo Padre ha recordado que en este tiempo de Cuaresma que está iniciando, nos exhorta a vivir este tiempo litúrgico con un intenso espíritu de oración para llegar interiormente renovados a la celebración del gran misterio de la Pascua de Cristo, revelación suprema del amor misericordioso de Dios. Estas palabras del Santo Padre nos sirven para despedirnos y también para recordarles nuevamente que esta tarde a las 16:30 hora de Roma estaremos transmitiendo en directo con comentario en español la Statio, la procesión penitencial desde la iglesia de San Anselmo en el Aventino y hasta la Basílica de Santa Sabina, donde el Papa también presidirá la bendición y la imposición de las cenizas. Bien, ahora sí, nos despedimos. Que tengan todos un feliz día de parte de quien les habla, Lina Tufani Díaz, y en nombre de los demás integrantes de la redacción española de Radio Vaticano, Vatican News, reciban nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.